Hola a todos, mis cinéfilos amigos. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para apoyar el contenido. Hoy vamos a hablar de la película Lionheart de 1990. Frank Leone, un veterano de Vietnam con un pasado marcado por la violencia y las deudas de juego, se encuentra en la ruina en Nueva York. Su vida, un torbellino de malas decisiones y desesperación, parece carecer de esperanza. Sin embargo, una chispa de determinación lo impulsa a buscar una nueva oportunidad en el mundo de la lucha libre profesional. Inspirado quizás por un deseo de redención, o simplemente por la necesidad de sobrevivir, adopta el nombre de Lionheart y se lanza a este despiadado deporte, donde el físico y la resistencia mental se ponen a prueba constantemente. Sus inicios son humildes, participando en combates menores, con rivales fuertes y sin escrúpulos. El ambiente es sórdido, lleno de promotores corruptos y luchadores que buscan aprovecharse de los débiles. Leone se enfrenta a la pobreza extrema, durmiendo en albergues y luchando por cada centavo. A pesar de la adversidad, su tenacidad y su creciente habilidad en el ring empiezan a llamar la atención, siendo una prueba de su inquebrantable espíritu combativo, aún marcado por las sombras de su pasado bélico y sus errores. Su carrera inicia lentamente pero seguro, alimentada por su necesidad de escapar de su realidad. La perseverancia de Frank, o Lionheart como ahora se le conocía, empieza a dar sus frutos. Sus combates se vuelven más frecuentes y, aunque aún se enfrenta a oponentes formidables, su destreza y su estilo de lucha, una mezcla de ferocidad y estrategia, comienzan a cautivar al público. Su reputación empieza a crecer, no solo por su fuerza física, sino también por su coraje y su capacidad para superar las adversidades dentro y fuera del ring. Empieza a ganar más dinero, aunque todavía lejos de la riqueza, lo suficiente para mejorar su situación económica y alejarse un poco de la pobreza extrema. Este éxito relativo atrae la atención de promotores más importantes, ofreciéndole contratos mejores y la oportunidad de competir en arenas más grandes, ante un público cada vez más numeroso y apasionado. La posibilidad de un gran triunfo, que le permitiría saldar sus deudas y reconstruir su vida, se acerca cada vez más. Sin embargo, su ascenso no está exento de dificultades, la envidia de otros luchadores y las trampas de la industria son constantes amenazas que debe sortear con astucia y fuerza. La soledad, la secuela de sus malas decisiones, se convierte en un oponente tan implacable como cualquiera dentro del cuadrilátero. La creciente fama de Lionheart atrae la atención no solo de los promotores, sino también de una enfermera, una mujer amable y comprensiva que ve más allá de la imagen del rudo luchador y descubre al hombre vulnerable que se esconde bajo la máscara. Esta relación le proporciona un apoyo emocional crucial, un oasis de calma en medio de la tormenta de su vida. Ella representa una esperanza de redención, una posibilidad de construir una vida diferente, lejos de la violencia y la desesperación que le persiguen. Sin embargo, la confianza no es algo fácil para Frank. Su pasado atormentado le hace dudar constantemente de su valía y de la sinceridad de los demás. Mientras escala en el mundo de la lucha libre, su relación con la enfermera se convierte en un refugio, un lugar donde puede dejar caer la máscara de Lionheart y ser simplemente Frank, un hombre que lucha por dejar atrás sus fantasmas. A pesar de los peligros y las presiones, el amor y el apoyo de esta mujer se convierten en un incentivo invaluable, alimentando su fuerza y su determinación para alcanzar sus metas. La búsqueda de la redención se entrelaza ahora con el deseo de construir una vida digna junto a alguien que cree en él. El camino hacia la cima se vuelve cada vez más difícil para Lionheart. La rivalidad con otros luchadores se intensifica, convirtiéndose en enfrentamientos brutales tanto dentro como fuera del ring. Las intrigas y las maniobras de los promotores corruptos se hacen más frecuentes, creando obstáculos que Frank debe superar con inteligencia y coraje. El peso de sus deudas y la presión de mantener su estatus recién adquirido le causan una gran tensión. A pesar de su éxito, la sombra de su pasado persiste, manifestándose en pesadillas, flashbacks y momentos de profunda soledad, incluso en medio de la euforia de la victoria. La posibilidad de un gran combate por el campeonato se aproxima, pero el precio a pagar parece cada vez más alto. La línea entre la redención y la autodestrucción se vuelve borrosa, desafiando su determinación y su fuerza mental.
La lucha por el campeonato se convierte en un símbolo de su lucha interna por la paz y la reconciliación consigo mismo. La meta final se acerca, pero el camino está plagado de peligros y sacrificios. La culminación del arduo viaje de Frank León llega en la forma de una lucha definitiva por el campeonato. Su rival, un campeón despiadado e implacable, representa la encarnación de todo lo que Frank ha luchado por superar: la corrupción, la traición y la falta de escrúpulos. El combate es una batalla épica, una representación física de la lucha interna de Frank contra sus demonios. Cada golpe, cada suplex, cada caída reflejan sus propias luchas, sus victorias y sus derrotas. El público, cautivado por la intensidad del encuentro, observa con la respiración contenida cómo Lionheart despliega toda su habilidad, fuerza y determinación, llevando a cabo un desempeño excepcional y demostrando su coraje y resiliencia. El resultado del combate, aunque previsible en su narrativa general, está impregnado de una tensión palpable que mantiene al espectador al borde de su asiento hasta el final, resolviendo así el arco narrativo de la superación personal de Leone. La victoria o derrota, a fin de cuentas, es solo una parte de una historia más grande de redención. El final de la película, aunque victorioso para Lionheart en el cuadrilátero, no ofrece una resolución sencilla o un final de cuento de hadas. Frank Leone ha ganado el campeonato, alcanzando la cima del mundo de la lucha libre, pero las cicatrices de su pasado siguen presentes. Ha logrado saldar sus deudas, pero la verdadera victoria reside en la reconciliación consigo mismo y en la construcción de un futuro estable y digno, junto a la enfermera que le ha ofrecido amor y apoyo incondicional. La película concluye mostrando un atisbo de esperanza, un futuro incierto pero prometedor, donde Frank, liberado de la presión del mundo de la lucha libre, puede finalmente iniciar un nuevo capítulo en su vida. La imagen final, aunque ambigua, sugiere un camino hacia la paz interior y la posibilidad de una vida plena, lejos de la violencia y la desesperación que marcaron sus años anteriores. El triunfo final no es solo el cinturón de campeón, sino la promesa de una redención que todavía está en proceso, pero que parece cada vez más alcanzable. Ha logrado saldar sus deudas y alcanzar la cima de su profesión, pero el verdadero desafío ahora reside en construir una vida estable y significativa, lejos de la violencia y el engaño que caracterizaron su pasado. La relación con la enfermera se consolida, representando un ancla en su nueva vida, un símbolo de estabilidad y amor que contrasta con la efímera gloria del campeonato. El final no es un final feliz en el sentido tradicional, sino más bien un final agridulce que refleja la complejidad de la redención y la persistencia de las heridas del pasado. Se deja al espectador la reflexión sobre la verdadera naturaleza del triunfo y la dificultad de dejar atrás las sombras de un pasado atormentado. La imagen final sugiere un camino hacia la paz interior, un proceso de sanación que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia, pero que, gracias a la fuerza de voluntad de Frank y al amor que ha encontrado, parece finalmente alcanzable. El legado de Lionheart no reside únicamente en su victoria en el ring, sino en la inspiradora historia de un hombre que se levanta de las cenizas de su propio pasado para buscar la redención y un futuro mejor. La película deja al espectador con una sensación de satisfacción, pero también con una reflexión profunda sobre la naturaleza de la redención y el verdadero significado del triunfo. Frank ha conseguido el éxito material, la fama y el reconocimiento en el mundo de la lucha libre, pero el camino hacia la paz interior y la reconciliación con su pasado continúa. Su victoria en el ring representa un paso importante en su proceso de sanación, pero no es la panacea para sus problemas. Las cicatrices de la guerra de Vietnam y sus malas decisiones anteriores siguen presentes, aunque atenuadas por su perseverancia y la ayuda de la enfermera que se ha convertido en su compañera. El final de Lionheart nos recuerda que la redención es un proceso largo y complejo, un viaje continuo que requiere esfuerzo, coraje y una constante lucha contra los propios demonios internos. La película nos deja con la esperanza de un futuro mejor para Frank, pero también con la conciencia de que las marcas del pasado nunca desaparecen por completo. La verdadera victoria, entonces, no reside solo en el logro de una meta material, sino en la capacidad de encontrar paz y serenidad a pesar de las adversidades. La película finaliza con una imagen ambigua, pero esperanzadora. Frank, retirado del mundo de la lucha libre, comparte un momento de tranquilidad con la enfermera, su nueva compañera. No hay escenas grandiosas ni celebraciones ostentoras.
La imagen es sencilla, casi íntima, reflejando la serenidad que finalmente ha encontrado. El ruido y la violencia del ring han quedado atrás, reemplazados por la quietud de un futuro incierto pero prometedor, un futuro construido sobre los cimientos de la perseverancia, la redención y sobre todo, el amor y el apoyo incondicional de alguien que creyó en él, incluso en los momentos más oscuros. El viaje de Frank León, de veterano de guerra con deudas a campeón de lucha libre y, finalmente, a un hombre que busca la paz interior, es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la redención, incluso en los escenarios más desafiantes. El legado de Leonard reside en esa lucha, en esa búsqueda incansable de una vida mejor, y no solo en el brillo momentáneo de la fama y la victoria en el cuadrilátero. La creciente popularidad de Leonard atrae la atención de Titan Sports, una importante promotora de lucha libre. Le ofrecen un contrato lucrativo, una oportunidad de oro para escalar a la cima y finalmente saldar sus deudas. Sin embargo, el mundo de Titan Sports es aún más corrupto y despiadado que los circuitos menores en los que Frank había competido hasta entonces. El promotor principal, un hombre poderoso y sin escrúpulos, manipula a los luchadores, arregla combates y utiliza tácticas sucias para maximizar sus ganancias. Frank se encuentra navegando en un mar de mentiras y traiciones, donde la lealtad es una mercancía escasa y la ambición lo corrompe todo. A pesar de la presión y las tentaciones, Frank se mantiene firme en su ética, rechazando ofertas para perder combates a cambio de dinero. Su integridad, aunque a veces puesta a prueba, se convierte en una característica definitoria de su personaje, diferenciándolo de muchos de sus colegas y ganándole el respeto de algunos y la enemistad de otros. Su ascenso hacia el campeonato se vuelve un enfrentamiento no solo contra sus oponentes en el ring, sino también contra la propia estructura corrupta de la industria de la lucha libre. Su persistencia a pesar de la adversidad se hace más evidente, alimentando su leyenda. La rivalidad con Razor Ramón, el campeón reinante, se intensifica. Ramón, un luchador despiadado y astuto, utiliza todas las tácticas posibles, tanto legales como ilegales, para desestabilizar a Leonard. Los enfrentamientos entre ambos son brutales y llenos de tensión, cada combate un paso más cerca del enfrentamiento final por el campeonato. La presión sobre Frank aumenta, las apuestas son altas, y el riesgo de perderlo todo, incluyendo su posibilidad de redención, es una constante amenaza. La relación con la enfermera se ve afectada por la presión de la carrera, las largas ausencias y los peligros inherentes a su profesión. A pesar de ello, el apoyo de la enfermera continúa siendo crucial, su amor y comprensión ofrecen un ancla en medio de la tormenta que es la vida de Frank. Se convierte en su confidente, su refugio, un lugar donde puede desahogarse y encontrar fuerza para seguir adelante. La cercanía con ella se convierte en su principal motivación, superando incluso el anhelo por la victoria. El camino hacia el campeonato final está pavimentado con sacrificio, riesgos y constantes pruebas tanto físicas como emocionales. El deseo de redención y el amor se vuelven la fuerza motriz que lo impulsa hacia su objetivo. La tensión aumenta a medida que se acerca la fecha del combate por el campeonato. Frank, ahora Leonard, se prepara física y mentalmente para el desafío más grande de su carrera. El entrenamiento es agotador, empujando sus límites físicos y mentales hasta el extremo. Las dudas y los miedos resurgen, fantasmas del pasado que amenazan con sabotear su preparación. Pero el apoyo incondicional de la enfermera, su amor y su fe en él, le dan la fuerza necesaria para superar estos obstáculos. Él visualiza el combate una y otra vez, imaginando cada movimiento, cada estrategia, anticipando las tácticas sucias de su oponente. La preparación no es solo física, Frank trabaja en su mente, fortaleciendo su determinación y su convicción de alcanzar su objetivo. En los días previos al combate, se concentra en la respiración, la meditación y en la visualización de la victoria, buscando el equilibrio entre la ferocidad necesaria en el ring y la serenidad mental que le permitirá controlar sus emociones durante la lucha. El peso de las expectativas, tanto de sí mismo como del público, es inmenso, pero su determinación permanece inquebrantable. La lucha por el campeonato ya no es solo una cuestión de dinero o gloria, es una batalla por su alma, por su redención, y por el futuro que quiere construir junto a la mujer que ama.
El combate por el campeonato es una batalla épica, una representación visceral de la lucha interna de Frank contra sus demonios. El público, en vilo, observa cómo Leonard se enfrenta a Razor Ramón, un oponente formidable que utiliza todas las tácticas sucias a su alcance. Los golpes caen como lluvia, la sangre fluye, y la tensión es palpable. Frank, sin embargo, muestra una determinación inquebrantable, su entrenamiento y su fortaleza mental lo ayudan a superar los ataques despiadados de Ramón. El combate es una prueba de resistencia, tanto física como mental. Frank debe luchar no solo contra su oponente, sino también contra el cansancio, el dolor y el recuerdo de sus experiencias traumáticas. En momentos cruciales, recuerda el apoyo de la enfermera, su amor y su fe en él, dándole la fuerza necesaria para continuar. Es una lucha por la redención, una batalla que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una metáfora de la vida misma. El resultado del combate es incierto hasta el último segundo, dejando al espectador al borde de su asiento, con el corazón latiendo con fuerza, hasta el desenlace final. El combate culmina con una victoria agridulce para Leonard. Ha derrotado a Razor Ramón, conquistando el campeonato y alcanzando la cima de su carrera. El triunfo es un momento de catarsis, un punto de inflexión en su vida, pero también un recordatorio de los sacrificios que ha hecho y del largo camino que aún le queda por recorrer. Las heridas físicas y emocionales son evidentes, reflejando la brutalidad del combate y la intensidad de su lucha interna. La euforia de la victoria es palpable, pero mezclada con una profunda reflexión sobre el coste de su triunfo. La imagen del campeón, con el cinturón en su mano, no es una imagen triunfalista sino más bien una imagen de agotamiento y liberación simultáneos. El peso del campeonato es literal, pero también metafórico, representa el peso del pasado que finalmente ha logrado dejar atrás. Aunque la victoria es indiscutible, la verdadera batalla, la lucha por su redención completa, recién comienza. El camino hacia la paz interior aún se extiende ante él. El final de la película no presenta una resolución simple ni un final de cuento de hadas. Si bien Frank León ha logrado la victoria en el cuadrilátero, coronándose campeón y saldando sus deudas, la verdadera redención aún está en proceso. La victoria representa un paso monumental en su viaje, un símbolo palpable de su perseverancia y su capacidad para superar adversidades increíbles. Sin embargo, las heridas emocionales infligidas por la guerra de Vietnam y las malas decisiones de su pasado no desaparecen de la noche a la mañana. La imagen final de Frank, lejos del brillo y la efímera gloria del ring, junto a la enfermera que le ha apoyado incondicionalmente, simboliza la paz que empieza a encontrar. Es una paz duramente ganada, una paz que no está exenta de la carga de sus experiencias, pero que representa la promesa de un futuro mejor, un futuro que construye sobre los cimientos de un amor genuino y una redención en continuo desarrollo. La victoria en el ring es un capítulo cerrado, pero el libro de su vida continúa, lleno de la esperanza de una nueva etapa. El epílogo de la película muestra a Frank, ya retirado del mundo de la lucha libre, viviendo una vida tranquila y sencilla junto a la enfermera. La ausencia del bullicio y la violencia del ring resalta la serenidad que ha encontrado, una paz duramente ganada después de años de lucha contra sus propios demonios y las adversidades de la vida. El cinturón de campeón, símbolo de su triunfo físico, ahora descansa en un rincón, eclipsado por la tranquilidad que emana de su nueva vida. No hay grandes gestos ni demostraciones de riqueza, la felicidad que irradia es sutil, íntima, producto de una paz interior que finalmente ha logrado alcanzar. La imagen final es un testimonio de su transformación personal, un símbolo de la redención que ha buscado incansablemente. Su victoria no se mide únicamente por los títulos obtenidos, sino por la serenidad y la paz que ha encontrado en la compañía de la mujer que lo ama y lo apoya incondicionalmente. La película concluye dejando al espectador con una sensación de esperanza y la convicción de que la verdadera victoria reside en la búsqueda de la paz interior y la construcción de una vida plena, alejada de la violencia y la desesperación que marcaron su pasado. El legado de Leonard es una inspiración, un testimonio del poder de la perseverancia, la redención y la búsqueda incesante de una vida mejor. La película concluye con una imagen de Frank y la enfermera compartiendo un momento de quietud y serenidad. No hay multitudes ni flashes, solo la simple y profunda conexión entre dos personas que han encontrado consuelo y apoyo mutuo.
La ausencia del frenesí del mundo de la lucha libre resalta la paz que Frank ha encontrado, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino una aceptación serena de su pasado y una esperanza en el futuro. El cinturón de campeón, símbolo de su triunfo en el ring, ha quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por la tranquilidad y el amor que ahora comparten. Este final no es un final triunfalista, sino más bien una conclusión conmovedora y realista, que deja al espectador con la sensación de que la verdadera victoria reside en la paz interior y la construcción de una vida significativa, alejada del ruido y la efímera gloria del mundo de la lucha libre. El legado de Lionheart trasciende el ámbito deportivo, convirtiéndose en una historia inspiradora sobre la redención, la perseverancia y la búsqueda incesante de una vida mejor. La creciente fama de Lionheart le permite mejorar su situación económica, aunque la vida sigue siendo difícil. Se muda de los albergues a un pequeño apartamento, pero el pasado lo persigue en forma de pesadillas y flashbacks. La culpa y la soledad siguen siendo sus compañeros constantes, a pesar del éxito. Su estilo de lucha, una mezcla de técnica y ferocidad salvaje, se convierte en su marca registrada, cautivando al público y ganándose la atención de importantes figuras en el mundo de la lucha libre. Sus enfrentamientos se vuelven cada vez más duros, exigiendo un gran esfuerzo físico y mental. La presión de mantenerse en la cima aumenta, y el riesgo de lesiones es una constante amenaza. A pesar de ello, su perseverancia inquebrantable lo lleva a superar cada obstáculo, alimentando su leyenda y cimentando su reputación como un luchador excepcional. Su transformación física es evidente, pasando de un hombre desgastado y debilitado a una figura imponente y poderosa en el ring, reflejando su viaje de autodescubrimiento y superación. El camino hacia el campeonato, sin embargo, está aún lejos de estar completo, y nuevos y mayores desafíos le esperan en el futuro. La creciente rivalidad con Razor Ramón, el campeón indiscutible, se convierte en el eje central de la narrativa. Ramón, un luchador frío, calculador y despiadado, representa todo lo que Frank desprecia, la manipulación, la corrupción y la falta de escrúpulos. Sus enfrentamientos son épicos, brutales combates que ponen a prueba no solo la fuerza física de ambos luchadores, sino también su resistencia mental. Cada encuentro es una batalla psicológica, una guerra de desgaste donde la estrategia y la astucia juegan un papel tan importante como la fuerza bruta. Frank, con su estilo visceral y su corazón noble, se enfrenta a la inteligencia maquiavélica de Ramón, quien utiliza tácticas ilegales y la ayuda de los promotores corruptos para desestabilizarlo. La tensión aumenta con cada combate, acercando a Frank a la posibilidad de una oportunidad titular, pero también aumentando el riesgo de lesiones graves o incluso de la derrota definitiva. La presión es inmensa, tanto dentro como fuera del ring, y la línea entre la redención y el fracaso se vuelve cada vez más estrecha. La amistad incipiente con la enfermera, su único apoyo incondicional, se convierte en un faro de esperanza en medio de la tormenta de la rivalidad y la creciente presión que soporta. El clímax de la película llega con el combate final contra Razor Ramón por el campeonato. La tensión es palpable, no solo en el ring, sino también en la audiencia, que observa con la respiración contenida la brutal confrontación entre dos estilos de lucha completamente opuestos, la ferocidad instintiva de Lionheart frente a la fría estrategia de Ramón. El combate es una representación física de la lucha interna de Frank, una encarnación de su batalla contra sus propios demonios y su búsqueda de redención. Cada golpe, cada derribo, cada momento de vulnerabilidad reflejan la intensidad del conflicto interior que atormenta a Frank. La audiencia se ve envuelta en la intensidad del momento, sintiendo la tensión, el dolor y la determinación de ambos luchadores. El resultado del combate está en juego, no solo el campeonato, sino el destino mismo del viaje de redención de Frank. La victoria parece inalcanzable, pero su inquebrantable espíritu de lucha, alimentado por la esperanza y el amor que ha encontrado, lo impulsa hacia adelante hasta el desenlace final. El combate culmina con una victoria sorpresiva para Lionheart. A pesar de las tácticas desleales de Ramón y su superior experiencia, la fuerza bruta y la tenacidad inquebrantable de Frank logran imponerse. El triunfo es agridulce, la victoria física es innegable, pero el coste físico y emocional es alto. Frank ha derrotado a su oponente, pero las heridas, tanto físicas como psicológicas, son evidentes. El público estalla en júbilo, celebrando el triunfo del héroe inesperado,
un hombre que ha superado las adversidades más terribles para alcanzar su objetivo. El cinturón de campeón, símbolo de su victoria, es también una representación de su transformación, de un hombre roto y perdido a un campeón indómito. Sin embargo, la imagen de Frank, con el cinturón en sus manos, no es una imagen de regocijo desenfrenado, sino de un triunfo contenido, un triunfo teñido por la conciencia de las cicatrices que porta. La batalla física ha terminado, pero la batalla interior, la verdadera lucha por la redención, continúa. El futuro es incierto, pero la victoria le abre la posibilidad de un nuevo comienzo. La escena final de la película nos muestra a Frank, ya retirado del mundo de la lucha libre, junto a la enfermera. Han encontrado una tranquila y humilde vivienda, alejada del bullicio y la violencia del ring. No hay opulencia ni ostentación, su felicidad reside en la simpleza de su día a día, en la compañía mutua y en la paz que han logrado construir juntos. El cinturón de campeón, una vez símbolo de su triunfo en el cuadrilátero, está cuidadosamente guardado, relegado a un lugar secundario en sus vidas. Su triunfo no reside únicamente en el logro deportivo, sino en la reconstrucción de su vida y en la sanación de sus heridas emocionales. La imagen de Frank y la enfermera compartiendo una mirada de comprensión y complicidad es el epílogo perfecto a una historia de redención, resiliencia y la búsqueda incansable de un futuro mejor. El final, aunque silencioso, es emotivo y esperanzador, no es un final feliz en el sentido tradicional, sino un final realista y conmovedor que nos deja con la sensación de que la verdadera victoria radica en la paz interior y en la construcción de una vida plena y significativa, lejos del glamour efímero y la violencia del mundo de la lucha libre profesional. El legado de Lionheart reside en la transformación personal de Frank, en su incansable lucha por superar sus demonios y en la esperanza de un futuro mejor, un futuro construido con amor y perseverancia. El final de Lionheart no ofrece un final de cuento de hadas, sino una conclusión realista y conmovedora. Frank ha ganado el campeonato, pero la verdadera batalla, la lucha por su redención, continúa. Las cicatrices de la guerra y de sus errores del pasado permanecen, aunque atenuadas por la victoria y el amor que ha encontrado. La imagen final, mostrándolo con la enfermera, en un ambiente tranquilo y sencillo, lejos del ruido y la violencia del ring, simboliza la paz que finalmente empieza a alcanzar. Su triunfo no se mide solamente por el cinturón de campeón, sino por la serenidad que ha encontrado, un testimonio del poder de la perseverancia y la capacidad humana para reconstruirse tras la adversidad. El legado de Lionheart trasciende el mundo de la lucha libre, inspirando con su historia de redención y resiliencia. El verdadero triunfo reside en la búsqueda de la paz interior, una búsqueda que, aunque inacabada al final de la película, promete un futuro lleno de esperanza. La película termina con una imagen simple pero profundamente conmovedora, Frank y la enfermera sentados juntos, compartiendo un momento de paz y tranquilidad. No hay multitudes ni luces brillantes, solo la cálida luz del atardecer que ilumina sus rostros. El cinturón de campeonato, símbolo de su victoria física, ya no es el centro de atención. Su triunfo verdadero reside en la serenidad que han encontrado juntos, en la construcción de una vida sencilla pero plena, lejos del ruido y la violencia del ring. El pasado, con sus traumas y errores, sigue presente, pero ya no lo define. Frank ha encontrado la paz, no en la huida, sino en la aceptación de sí mismo y en el amor que ha encontrado en la enfermera. Esta imagen final, lejos de ser un final grandilocuente, es una declaración silenciosa pero poderosa de redención, una prueba visual del largo y difícil camino recorrido por Frank para encontrar la paz interior. El legado de Lionheart no es únicamente el cinturón de campeón, sino la fuerza de voluntad, la perseverancia y la capacidad de redención del hombre que se ocultaba tras la máscara. La película concluye con una imagen sencilla pero profundamente emotiva. Frank y la enfermera comparten una cena tranquila en su modesto apartamento. No hay celebraciones ostentosas ni multitudes efusivas, la atmósfera es íntima, serena, un reflejo de la paz que ambos han encontrado. La ausencia del frenesí y la violencia del ring resalta la tranquilidad que han logrado construir juntos, un hogar donde el pasado, aunque presente, ya no domina sus vidas. El cinturón del campeonato, una vez símbolo de su triunfo físico y de su lucha contra la adversidad, está guardado discretamente, un recordatorio de un capítulo importante pero ya concluido de su viaje.
La verdadera victoria de Frank no reside en el título o en la fama, sino en la reconstrucción de su vida, en la sanación de sus heridas y en la creación de una vida significativa junto a la mujer que ha llegado a amar. Esta escena final, lejos de ser un cierre grandilocuente, es un epílogo silencioso pero poderoso, un testimonio de su redención y un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de encontrar la paz y la felicidad incluso después de haber vivido experiencias traumáticas y haber cometido errores del pasado. El legado de Leonard reside en la transformación del hombre, en la búsqueda incansable de la paz interior y en la posibilidad de un nuevo comienzo, construido sobre los cimientos del amor, la perseverancia y la redención. La película concluye con una imagen serena y conmovedora. Frank y la enfermera, sentados juntos en su hogar, comparten una taza de café. El ambiente es tranquilo, cálido y lleno de una paz que se ha ganado con esfuerzo y sacrificio. No hay señales de la opulencia que podría esperarse de un campeón de lucha libre, la felicidad de Frank reside en la sencillez y en la compañía de la mujer que lo ama. El cinturón de campeonato, un símbolo de su triunfo físico, está guardado en un lugar discreto, ya que su verdadero triunfo radica en la paz interior que ha encontrado y en la vida sencilla que ha construido con la enfermera. Este final no es grandilocuente ni ostentoso, es una declaración sutil pero poderosa de redención, una conclusión realista y conmovedora que deja al espectador una sensación profunda de satisfacción y esperanza. El legado de Leonard reside en la transformación personal de Frank, en su viaje desde la desesperación hasta la serenidad y en la demostración del poder de la resiliencia humana para superar las adversidades más difíciles. Es una historia sobre la redención, no como un destino final, sino como un proceso continuo que requiere esfuerzo, perseverancia, y sobre todo, amor. La película Leonard culmina con un combate épico por el campeonato contra Razor Ramón, un luchador astuto y despiadado que representa la corrupción y la falta de escrúpulos del mundo de la lucha libre. Este enfrentamiento final no es solo una prueba física, sino una representación simbólica de la batalla interna de Frank contra sus propios demonios. La tensión es palpable durante todo el combate, mostrando la fuerza, la resistencia y la determinación de Frank a pesar de las tácticas sucias de Ramón y de las heridas físicas que acumula durante la pelea. El público está al borde de sus asientos, presenciando una lucha no solo por el campeonato, sino por la redención misma de Frank. El combate es brutal, demostrando la resiliencia y el espíritu de lucha de Leonard, un reflejo de su perseverancia y su lucha por superar su pasado. La victoria, cuando finalmente llega, es un triunfo agridulce, un paso crucial en su viaje de redención. La victoria sobre Razor Ramón es un punto de inflexión en la vida de Frank, pero no el final de su viaje. El campeonato es un símbolo tangible de su progreso, una prueba de su fuerza y perseverancia, pero las cicatrices del pasado aún permanecen. El peso del triunfo, tanto físico como emocional, es considerable. La película no lo muestra celebrando extravagantemente, sino reflexionando sobre el costo de su victoria. Hay una sensación de alivio, sí, pero también de profunda introspección. La euforia es contenida, mezclada con la conciencia de las batallas internas que aún deben librarse. Las heridas físicas sanarán, pero las marcas emocionales requieren un proceso de sanación más lento y profundo. El final de la película no se centra en el festejo del campeonato ganado, sino en la promesa de una nueva etapa en su vida, una etapa donde la paz interior y la reconciliación consigo mismo son los objetivos principales. La escena final nos muestra a Frank, ya retirado del mundo de la lucha libre, en una tranquila escena junto a la enfermera. Han creado un hogar sencillo pero acogedor, alejado del ruido y la violencia del ring. No hay lujos ni ostentación, su felicidad reside en la compañía mutua y en la paz que han logrado construir juntos. El cinturón de campeonato, un símbolo de su victoria física, está guardado, su importancia eclipsada por la tranquilidad y la estabilidad que han encontrado. Este final no es un desenlace grandilocuente, sino una conclusión realista y conmovedora que transmite la idea de que la verdadera victoria radica en la paz interior y la construcción de una vida plena y significativa, lejos del brillo efímero y la brutalidad del mundo de la lucha libre profesional. El legado de Leonard reside en la transformación personal de Frank, en su viaje desde la desesperación hasta la serenidad, un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades más difíciles y encontrar la redención en la sencillez y el amor.
La película concluye dejando al espectador con una sensación profunda de esperanza y la convicción de que la verdadera paz se encuentra en la aceptación del pasado y en la construcción de un futuro mejor. La película concluye con una imagen sencilla pero profundamente emotiva. Frank y la enfermera comparten un tranquilo desayuno en su hogar. La luz del sol entra por la ventana, iluminando la escena con una cálida luminosidad que contrasta con la oscuridad y la violencia que marcaron el pasado de Frank. No hay signos de opulencia ni de ostentación, su felicidad reside en la sencillez de ese momento compartido, en la compañía mutua y en la paz que han logrado construir juntos. El cinturón de campeonato, símbolo de su triunfo en el ring, se encuentra discretamente guardado, su significado eclipsado por la tranquilidad y la estabilidad que han encontrado en su vida cotidiana. Este final no es grandilocuente, ni un final de cuento de hadas. Es una conclusión realista y conmovedora que transmite la idea de que la verdadera victoria radica en la paz interior y en la construcción de una vida plena y significativa, alejada del brillo efímero y la brutalidad del mundo de la lucha libre profesional. El legado de Lionheart reside en la transformación personal de Frank, en su viaje desde la desesperación hasta la serenidad, un testimonio elocuente del poder de la resiliencia humana y la capacidad para superar las adversidades más difíciles. La película deja al espectador con una sensación de profunda satisfacción y esperanza, la convicción de que la verdadera paz se encuentra en la aceptación del pasado y en la construcción de un futuro mejor, un futuro construido sobre los cimientos del amor, la perseverancia y la redención. La película finaliza con una imagen de Frank y la enfermera sentados juntos en un banco de un parque, observando a los niños jugar. El sol de la tarde baña la escena con una cálida luz dorada, creando una atmósfera de paz y serenidad. No hay rastros del bullicio y la violencia del mundo de la lucha libre, la tranquilidad de la escena resalta la paz interior que Frank ha encontrado. El cinturón de campeón está ausente, un recordatorio silencioso de un capítulo pasado de su vida. Su felicidad reside ahora en la simpleza del momento, en la compañía de la mujer que ama, en la quietud de un futuro construido sobre los cimientos de la redención y el amor. No hay una declaración grandilocuente de triunfo, sino una silenciosa afirmación de paz y serenidad. La imagen final es un testimonio del viaje transformador de Frank, de su lucha contra la adversidad, y de la capacidad humana para encontrar la paz interior después de haber superado las pruebas más difíciles. El legado de Lionheart reside en su resiliencia, en su búsqueda incansable de redención y en la profunda conexión que ha encontrado con la enfermera, un amor que ha sido la fuerza impulsora en su camino hacia la paz. La película concluye con un mensaje esperanzador: la verdadera victoria reside en la búsqueda continua de la paz interior y en la construcción de una vida significativa, llena de amor y serenidad. La película concluye con una imagen sencilla pero profundamente emotiva. Frank y la enfermera, sentados juntos en su modesto hogar, comparten un momento de quietud y complicidad. No hay señales de opulencia o ostentación, la felicidad que irradia la escena reside en la sencillez del momento, en la conexión entre dos personas que han encontrado consuelo y apoyo mutuo. El bullicio y la violencia del mundo de la lucha libre son un recuerdo distante, eclipsados por la paz y la serenidad que han logrado construir juntos. El cinturón de campeonato, un símbolo de su triunfo físico, está guardado discretamente, su importancia ahora eclipsada por la tranquilidad y la estabilidad que han encontrado en su vida cotidiana. Este final no es un desenlace grandilocuente, sino una conclusión realista y conmovedora que transmite la idea de que la verdadera victoria radica en la paz interior y en la construcción de una vida plena y significativa, alejada del brillo efímero y la brutalidad del mundo de la lucha libre profesional. El legado de Lionheart reside en la transformación personal de Frank, en su viaje desde la desesperación hasta la serenidad, un testimonio elocuente del poder de la resiliencia humana y la capacidad de superar las adversidades más difíciles. Es una historia sobre la redención, no como un destino final, sino como un proceso continuo que requiere esfuerzo, perseverancia, y sobre todo, amor incondicional. La película deja al espectador con una sensación profunda de satisfacción y esperanza, la convicción de que la verdadera paz se encuentra en la aceptación del pasado y en la construcción de un futuro mejor, un futuro construido sobre los cimientos del amor, la perseverancia y la redención. El final de Lionheart no es una explosión de fuegos artificiales ni un despliegue de riqueza, sino un momento de quietud conmovedora.
Frank, retirado del mundo de la lucha libre, y la enfermera comparten una escena sencilla, pero llena de significado. Se encuentran en un espacio modesto, lejos del brillo y la violencia del cuadrilátero, y la paz que emana de ellos es palpable. No hay un desfile triunfal ni una celebración ostentatoria, su felicidad se encuentra en la sencillez de su vida en común, en la compañía mutua y en la serenidad que han construido juntos. El cinturón de campeonato, símbolo de su victoria física, está relegado a un rincón, su significado eclipsado por la tranquilidad y la estabilidad que han logrado encontrar. Esta imagen final, lejos de ser un final grandilocuente, es un epílogo silencioso pero poderoso, un testimonio de su redención y un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de encontrar la paz y la felicidad incluso después de haber vivido experiencias traumáticas y haber cometido errores en el pasado. La película nos deja con la sensación de que la verdadera victoria reside en la búsqueda de la paz interior y en la construcción de una vida plena, alejada de la efímera gloria y la violencia del mundo de la lucha libre profesional. La creciente fama de Lionheart atrae la atención de Titan Sports, una importante promotora de lucha libre. En el corazón de Titan Sports, la rivalidad con Razor Ramón, el campeón reinante, se intensifica. Ramón, un luchador frío, calculador y despiadado, encarna la corrupción y la falta de escrúpulos que Frank tanto aborrece. Sus enfrentamientos son brutales espectáculos, cada combate una batalla psicológica y física que pone a prueba no solo su fuerza sino su resistencia mental. Frank, con su estilo visceral y corazón noble, se enfrenta a la astucia y a las tácticas ilegales de Ramón, quien utiliza la ayuda de los promotores corruptos para desestabilizarlo. La tensión crece con cada encuentro, acercando a Frank a la posibilidad de una oportunidad titular, pero también aumentando el riesgo de lesiones graves o incluso la derrota definitiva. La incipiente relación con la enfermera se convierte en un faro de esperanza en medio de la tormenta de la rivalidad y la presión, su apoyo incondicional sirviendo como su principal motivación, superando incluso su anhelo por la victoria. La creciente cercanía con ella le provee una fuerza interior que refuerza su determinación. El camino hacia el campeonato está plagado de sacrificio, riesgos y pruebas constantes, tanto físicas como emocionales. El clímax de la historia llega con el combate definitivo por el campeonato contra Razor Ramón. La tensión es palpable, tanto dentro como fuera del ring. El público contiene la respiración mientras observa la brutal confrontación entre dos estilos de lucha opuestos, la ferocidad visceral de Lionheart contra la fría estrategia y las tácticas desleales de Ramón. Cada golpe, cada derribo, cada momento de vulnerabilidad reflejan la lucha interna de Frank, su batalla contra sus demonios y su búsqueda incesante de redención. No es simplemente una lucha por un cinturón, es una batalla por su alma. El combate es una prueba de resistencia física y mental, empujando a Frank a sus límites absolutos. El cansancio, el dolor y los recuerdos de su pasado traumático lo asedian, pero el apoyo de la enfermera, su amor y su fe inquebrantable en él, le dan la fuerza para perseverar. Es una lucha que trasciende el deporte, convirtiéndose en una metáfora de la vida misma, con un desenlace incierto hasta el último segundo que mantiene al espectador al borde de su asiento. El triunfo es un momento de catarsis, un punto de inflexión en su vida, pero también un recordatorio del alto costo de su victoria. La euforia de la victoria es palpable, pero mezclada con una profunda reflexión sobre el precio pagado. La imagen del campeón, con el cinturón en su mano, no es triunfalista, sino más bien una imagen de agotamiento y liberación simultáneos. El camino hacia la paz interior aún se extiende ante él, un camino que ahora, con la tranquilidad que le da haber alcanzado su meta, se vislumbra con una nueva claridad. La victoria representa un paso monumental, pero no el fin de su viaje. El final de Lionheart no es un final de cuento de hadas, sino una conclusión realista y conmovedora. La película nos deja con una sensación de satisfacción, pero también con una reflexión profunda sobre el verdadero significado del triunfo y el largo camino que aún queda por recorrer en la búsqueda de la paz interior. La victoria en el ring es un logro significativo, pero el viaje de Frank hacia la completa reconciliación con su pasado continúa. Un viaje que el espectador imagina proseguirá con la esperanza renovada y la compañía amorosa de la enfermera. La película concluye con una imagen simple pero profundamente emotiva. Frank y la enfermera comparten un tranquilo desayuno en su modesto apartamento.
La ausencia de escenas grandiosas refuerza el mensaje, la verdadera victoria reside en la paz interior, un triunfo silencioso, pero mucho más significativo que cualquier campeonato. La película finaliza con una imagen sencilla pero profundamente emotiva. Frank y la enfermera comparten un tranquilo momento en su modesto hogar. La luz del sol ilumina suavemente la escena, creando una atmósfera de paz y serenidad que contrasta con la oscuridad y la violencia del pasado de Frank. No hay opulencia ni ostentación, su felicidad reside en la simpleza de ese momento compartido, en la compañía mutua y en la tranquilidad que han logrado construir juntos. El cinturón de campeón, símbolo de su triunfo físico en el mundo de la lucha libre, se encuentra guardado discretamente, su importancia eclipsada por la quietud y la estabilidad que ahora disfrutan. Este final no es grandilocuente ni triunfalista, es una conclusión realista y emotiva que transmite la idea de que la verdadera victoria radica en la paz interior y en la construcción de una vida plena y significativa, lejos del brillo efímero y la brutalidad del mundo que dejó atrás. Es una historia sobre la redención, no como un destino final, sino como un proceso continuo que requiere esfuerzo, perseverancia y, sobre todo, amor incondicional. La ausencia de un final espectacular refuerza el mensaje, la verdadera victoria reside en la paz interior, un triunfo silencioso pero mucho más significativo que cualquier campeonato. Lionheart 1990, un análisis detallado. Primer párrafo, la película presenta a Jean-Claude Van Damme en el papel de Leon Gaultier, un ex legionario francés que emigra a Estados Unidos buscando una vida mejor para él y su hermano enfermo. Esta decisión, motivada por un profundo afecto fraternal y una necesidad de proveer, configura inmediatamente a Leon como un héroe atípico. A diferencia de los prototípicos héroes de acción de la época, caracterizados por una musculatura imponente y una personalidad arrogante, Leon es un personaje más vulnerable y humano. Su pasado militar, aunque le dota de habilidades excepcionales en artes marciales, se presenta como un lastre emocional que le persigue. La experiencia traumática en el ejército francés, que nunca se describe explícitamente, se insinúa a través de sus flashbacks y su comportamiento reservado. Su viaje a Estados Unidos no es una búsqueda de gloria o riqueza, sino una lucha por la supervivencia y la redención, reflejando una motivación interna más compleja que la simple sed de venganza o justicia que impulsan a muchos héroes del género de acción. Esta búsqueda de la redención se manifiesta en su determinación por encontrar trabajo y ayudar a su hermano, mostrando una moralidad sólida que contrasta con la ambición despiadada de algunos de los antagonistas. La película, por lo tanto, construye una narrativa donde la acción sirve como medio para explorar temas más profundos como la lealtad familiar, la perseverancia ante la adversidad y la búsqueda de identidad en un entorno extranjero. Su pasado militar, lejos de ser un simple recurso narrativo, conforma su personalidad y motiva sus acciones. La determinación de Leon, forjada en las duras experiencias de su servicio en el ejército, se convierte en el motor de la trama, guiando sus decisiones y definiendo su trayectoria en el nuevo mundo. Segundo párrafo, la narrativa de Lionheart se beneficia considerablemente del contraste cultural entre la Francia de Leon y los Estados Unidos. La película emplea el recurso narrativo del pez fuera del agua con gran eficacia, mostrando a Leon enfrentándose a un entorno desconocido y hostil. Este choque cultural se manifiesta en diversos aspectos, desde las diferencias lingüísticas y sociales hasta las actitudes y valores predominantes en la sociedad americana. Leon, con su carácter franco y directo, a menudo choca con la superficialidad y la hipocresía que percibe en ciertos personajes americanos. Esta interacción no se limita a una simple crítica de la cultura estadounidense, sino que sirve para resaltar la integridad y honestidad de Leon, contrastando su rudeza auténtica con la artificialidad de algunos de sus oponentes. La película utiliza la comedia para destacar estas diferencias, creando situaciones humorísticas que surgen de la incomprensión cultural. Sin embargo, esta comedia nunca menosprecia ni ridiculiza la cultura americana, sino que la observa con una perspectiva irónica y crítica, que invita a la reflexión sobre las diferencias culturales y las diversas formas de interpretar la vida. Este análisis sutil y matizado de la cultura americana aporta una capa de complejidad a la trama, elevando la película más allá de una simple historia de acción.
La confrontación de Leon con este nuevo entorno sirve también como un catalizador para su propio crecimiento y desarrollo personal, mostrándonos su capacidad de adaptación y perseverancia incluso ante la adversidad cultural. Tercer párrafo, la coreografía de las escenas de acción en Lionheart es un elemento crucial que define la estética y el ritmo de la película. Van Damme, reconocido por sus habilidades en artes marciales, despliega un estilo de lucha característico que combina la fuerza bruta con una precisión y elegancia notables. A diferencia de muchas películas de acción de la época que priorizaban la cantidad sobre la calidad de los golpes, Lionheart se destaca por la creatividad y originalidad de sus secuencias de pelea. El entorno urbano se integra de forma inteligente a las coreografías, utilizando elementos del escenario como parte integral de las peleas. Las peleas no se limitan a espacios cerrados o escenarios preestablecidos, sino que se desarrollan en calles, almacenes y otros lugares que añaden una dimensión realista y dinámica a la acción. El montaje ágil y la utilización de planos rápidos y precisos contribuyen a la intensidad y emoción de las escenas de acción, creando un flujo visual que mantiene al espectador enganchado. El estilo visual, en conjunto con la música, crea un ambiente frenético y excitante, potenciando la experiencia del espectador y convirtiendo las peleas en un espectáculo visualmente impactante. La maestría en la coreografía de las peleas, lejos de ser un mero despliegue de fuerza física, se convierte en una herramienta narrativa que subraya la destreza y determinación de Leon, presentándolo como un luchador hábil y estratégico, no solo un héroe físicamente poderoso. Cuarto párrafo, si bien Leon Gaultier es el protagonista indiscutible de Lionheart, la película no descuida el desarrollo de los personajes secundarios, quienes contribuyen significativamente a la riqueza narrativa y a la complejidad emocional de la historia. La relación entre Leon y su hermano, el motor principal de la trama, es un ejemplo clave. La enfermedad de su hermano y la necesidad de ayudarlo funcionan como un poderoso catalizador para las acciones de Leon, añadiendo una dimensión conmovedora a su viaje. Este vínculo fraternal, construido con matices y sutilezas, otorga una profundidad humana al héroe, evitando que se convierta en un arquetipo unidimensional. La preocupación por su hermano no es solo un pretexto para la acción, sino que se convierte en el núcleo emocional de la película, impulsando sus decisiones y definiendo sus motivaciones. Además del hermano, los antagonistas de la película también muestran una complejidad que los distancia de los villanos estereotipados. No son meros obstáculos para el protagonista, sino personajes con motivaciones propias, aunque a menudo cuestionables. Esta complejidad dota a la película de una mayor verosimilitud y enriquece el conflicto central. La interacción de Leon con estos personajes secundarios, tanto amigos como enemigos, no se limita a simples confrontaciones físicas, sino que también se desarrolla en planos emocionales y psicológicos, permitiendo explorar diferentes facetas de la personalidad del protagonista y añadiendo capas de significado a la historia. La película, de este modo, construye un universo narrativo creíble y atractivo, donde los personajes secundarios no solo complementan al héroe, sino que también lo desafían y enriquecen. Quinto párrafo, Lionheart ocupa un lugar interesante dentro del cine de acción de los años 90. La película no se limita a la simple sucesión de escenas de acción, sino que integra elementos de drama y comedia, creando una experiencia cinematográfica más completa y satisfactoria. Si bien no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que otras películas de Van Damme, su impacto en el género es innegable. La combinación única de artes marciales, comedia y drama, junto con la presentación de un héroe atípico y vulnerable, marcó una diferencia respecto a las tendencias predominantes del género en esa época. Leon Gaultier, con su mezcla de fuerza física y fragilidad emocional, se convirtió en un modelo de héroe diferente, alejado de la imagen impasible y perfecta de muchos héroes de acción. La película también demostró la capacidad de incorporar la coreografía de lucha como un elemento narrativo significativo, más allá de su función puramente espectacular. Las peleas en Lionheart no son simples exhibiciones de fuerza, sino que contribuyen a la progresión de la trama y al desarrollo del personaje. En conclusión, Lionheart, a pesar de no ser una producción de gran presupuesto ni de un éxito masivo, dejó una huella significativa en el cine de acción, demostrando que era posible combinar la acción con elementos dramáticos y una exploración de la psique del personaje principal para crear una película entretenida e, incluso, reflexiva.
Su legado reside en su originalidad y en su influencia en la representación de héroes más humanos y complejos en el cine de acción posterior. Continuando con el análisis de Leonard 1990. Sexto párrafo. Un aspecto notable de Leonard reside en su capacidad para explorar temas universales a través de una narrativa de acción. La búsqueda de la identidad de Leon, su lucha por integrarse en un nuevo país y su perseverancia ante las adversidades económicas y sociales resuenan profundamente con el espectador, trascendiendo el género de acción. La película no se limita a mostrar la violencia física, la verdadera lucha de Leon es contra la adversidad y la incertidumbre del futuro, una lucha interna que se refleja en sus acciones y en sus silencios. La película utiliza las secuencias de acción como un medio para expresar la frustración, la determinación y la resiliencia del protagonista, convirtiendo las peleas en metáforas de su lucha por la supervivencia y la dignidad. La relación con su hermano enfermo, además de ser el motor principal de la trama, funciona como un poderoso recordatorio de la importancia de la familia y el amor incondicional, contrarrestando la violencia y la dureza del mundo que le rodea. La película, por lo tanto, utiliza la acción como un vehículo para explorar temas existenciales, transformando una simple historia de acción en una reflexión sobre el valor de la perseverancia, la familia y la búsqueda de la propia identidad en un mundo complejo e impredecible. El film, en definitiva, trasciende el género de acción puro, ofreciendo una visión más humana y compleja de sus protagonistas. Séptimo párrafo. La banda sonora de Leonard juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y el ritmo de la película. La música, predominantemente instrumental, se caracteriza por su intensidad y su capacidad para intensificar las escenas de acción. Los temas musicales, a menudo con un toque épico y dramático, acompañan la progresión de la historia, acentuando los momentos clave y la evolución emocional del protagonista. La banda sonora no se limita a ser un mero acompañamiento visual, sino que funciona como un personaje más, contribuyendo a la construcción del ambiente y la experiencia cinematográfica global. En las escenas de acción, la música se convierte en un elemento esencial, amplificando la tensión y el dinamismo de las peleas. En los momentos de quietud y reflexión, la música ayuda a crear una atmósfera introspectiva que complementa la vulnerabilidad y la introspección de Leon. La cuidadosa selección musical refuerza la narrativa, creando una cohesión entre la imagen y el sonido que enriquece la experiencia del espectador y potencia el impacto emocional de la película. La banda sonora, en definitiva, es un elemento integral de la narrativa, que contribuye significativamente a la creación de una experiencia cinematográfica completa y memorable. Octavo párrafo. La recepción crítica de Leonard fue, en general, positiva, aunque no tan entusiasta como la de otras películas de acción de la época protagonizadas por Jean-Claude Van Damme. Si bien se reconoció la destreza de Van Damme en las artes marciales y la creatividad de las coreografías de lucha, algunos críticos señalaron una narrativa algo simple y predecible. La película fue alabada por su estilo visual ágil y dinámico, así como por la capacidad de Van Damme para transmitir vulnerabilidad y humanidad dentro del contexto de una película de acción. Sin embargo, ciertos aspectos de la trama fueron considerados clichés del género, y la caracterización de algunos personajes secundarios se consideró superficial. A pesar de estas críticas, Leonard fue elogiada por su originalidad en la combinación de acción, drama y comedia, creando un producto de entretenimiento diferente a lo que se estaba ofreciendo en el género en ese momento. Su legado no reside en su éxito comercial, sino en su influencia en la evolución del cine de acción, abriendo camino a una representación más compleja y humana de los héroes y a un enfoque más creativo en la coreografía de las escenas de lucha. La película representa un hito en la carrera de Van Damme, explorando aspectos menos explotados previamente en su filmografía. Noveno párrafo. El final de Leonard es a la vez satisfactorio y ambiguo. Si bien Leon alcanza su objetivo principal, ayudando a su hermano y encontrando cierto grado de estabilidad en su nueva vida americana, la película deja abierta la posibilidad de futuras dificultades. El final no presenta una resolución idílica ni un triunfo definitivo, sino una sensación de superación personal y una aceptación de la incertidumbre del futuro. Esta ambigüedad, lejos de ser un defecto, aporta una mayor profundidad emocional a la historia, reflejando la complejidad de la vida real y la persistencia de los desafíos incluso después de alcanzar una meta importante.
La ausencia de un final perfectamente feliz permite al espectador reflexionar sobre el viaje de Leon, su crecimiento personal y la constante lucha por la supervivencia y la realización personal. El final, por tanto, se convierte en un reflejo de la propia jornada vital del protagonista, una jornada marcada por la adversidad, pero también por la perseverancia, la lealtad y la búsqueda de un futuro mejor, dejando al espectador una resonancia duradera que trasciende el simple entretenimiento. La sensación final no es de completa victoria, sino de un paso adelante en un camino que todavía está por recorrer. 10º párrafo, en retrospectiva, Leonard 1990 se posiciona como una pieza significativa dentro de la filmografía de Jean-Claude Van Damme y, más ampliamente, dentro del género de acción de los años 90. Si bien no fue un éxito de taquilla tan resonante como Kickboxer o Bloodsport, la película demostró una evolución en la interpretación del actor, alejándose de los papeles puramente centrados en la acción física para mostrar una vulnerabilidad y una profundidad emocional que enriqueció su personaje. Leon Gaultier no es solo un experto en artes marciales, sino un hombre con motivaciones complejas, impulsado por la lealtad familiar y la necesidad de una vida mejor. Esta complejidad, unida a una narrativa que, aunque sencilla, explora temas de identidad, inmigración y la lucha por la supervivencia, elevó la película más allá del típico cine de acción de la época. Leonard, con su combinación de secuencias de acción espectaculares, pero también momentos de introspección y comedia sutil, logró construir un personaje memorable y una historia que, aunque sin alcanzar la grandeza épica, dejó una huella particular en el panorama cinematográfico del momento y en la trayectoria del propio Van Damme. Su influencia se puede apreciar en películas posteriores que buscaron integrar con mayor profundidad aspectos dramáticos y emocionales en historias de acción. 11º párrafo, la película Leonard puede ser analizada desde una perspectiva sociológica, examinando su representación de la cultura estadounidense y la experiencia del inmigrante. La película presenta una visión matizada de Estados Unidos, no como un paraíso idealizado, sino como un país con sus contradicciones y desigualdades. Leon, como inmigrante, se enfrenta a la discriminación, la xenofobia y la dificultad para adaptarse a un nuevo sistema social y económico. Su experiencia refleja la realidad de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos buscando una vida mejor, enfrentando desafíos y obstáculos en su camino hacia la integración. La película no ofrece una solución simple ni un mensaje moralista, sino que presenta la experiencia de Leon con realismo y empatía, dejando al espectador reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los inmigrantes y la complejidad de la integración cultural. A través de la historia de Leon, Leonard ofrece una mirada interesante sobre la inmigración y la adaptación cultural, aunque de forma implícita y sin profundizar en exceso en los aspectos sociológicos. La película funciona como una lente que permite observar las dificultades de la adaptación en un contexto de acción, utilizando el género para transmitir un mensaje sutil, pero efectivo. 12º párrafo, finalmente, es importante considerar la influencia de Leonard en la carrera de Jean-Claude Van Damme. La película representa un punto de inflexión en su trayectoria, marcando un intento de alejarse de la simple imagen del héroe de acción musculoso y estoico. En Leonard, Van Damme demuestra una mayor gama interpretativa, mostrando la vulnerabilidad y la complejidad emocional de Leon Gaultier. Este personaje, con sus motivaciones personales y su lucha por la supervivencia, se diferencia de los personajes más estereotipados que Van Damme había encarnado anteriormente. La película permitió al actor mostrar una faceta más humana y menos idealizada, abriendo nuevas posibilidades en su carrera y contribuyendo a una imagen más matizada y compleja. Leonard, por lo tanto, no solo es una película interesante en sí misma, sino que también sirve como un punto clave para comprender la evolución de la carrera de Van Damme y su búsqueda de una mayor complejidad en sus roles. La película evidencia una voluntad de explorar personajes más profundos, anticipando futuras exploraciones en su filmografía. 13º párrafo, para concluir el análisis de Leonard, es crucial destacar su capacidad para trascender las expectativas de una típica película de acción de los 90. Si bien cumple con los requisitos del género, escenas de acción bien coreografiadas, un protagonista con habilidades excepcionales y una trama con un conflicto claro, la película se distingue por su complejidad emocional y su enfoque en la humanidad de sus personajes.
Leon Gaultier, a pesar de su destreza en artes marciales, es un personaje vulnerable, impulsado por motivaciones profundamente humanas, la lealtad familiar y la búsqueda de un futuro mejor. La película, de manera sutil pero efectiva, explora temas universales como la inmigración, la adaptación cultural, la perseverancia ante la adversidad y la importancia de la familia. Estos temas, integrados con habilidad en una narrativa de acción, enriquecen la experiencia del espectador y le otorgan una resonancia que perdura más allá del final de la película. Lionheart no es solo una película de acción, es una historia sobre la búsqueda de identidad, la superación personal y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil, convirtiéndola en una obra con una profundidad narrativa que la diferencia de muchas otras producciones del mismo género. La película se destaca por su capacidad para combinar elementos aparentemente dispares, acción, drama, comedia, creando una experiencia cinematográfica única y memorable. 14º párrafo. Finalmente, es pertinente analizar el impacto duradero de Lionheart en la cultura popular y su influencia en el género de acción. A pesar de no alcanzar el estatus de clásico de culto inmediato, la película ha mantenido una base de fans leales a lo largo de los años, quienes la valoran por su estilo distintivo, sus escenas de acción memorables y la interpretación de Van Damme. Su influencia se puede apreciar en la proliferación de películas de acción que intentaron replicar su fórmula de combinar artes marciales con drama y comedia, presentando héroes más complejos y menos estereotipados. La película también contribuyó a la popularización de un estilo de coreografía de lucha más creativo y realista, integrando el entorno en las peleas. Si bien no todas las películas que siguieron esta fórmula lograron el mismo nivel de calidad, la influencia de Lionheart es innegable, consolidando su lugar como una película significativa dentro del panorama del cine de acción de los años 90 y un punto de inflexión en la carrera de Jean-Claude Van Damme. Su legado no solo reside en sus logros inmediatos, sino en su impacto a largo plazo en el género y en la forma en que se representan los personajes y la acción en el cine de artes marciales. Hola a todos, mis cinéfilos amigos. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video para apoyar el contenido. Hoy vamos a hablar de la película Lionheart de 1990. Frank Leone, un veterano de Vietnam con un pasado marcado por la violencia y las deudas de juego, se encuentra en la ruina en Nueva York. Su vida, un torbellino de malas decisiones y desesperación, parece carecer de esperanza. Sin embargo, una chispa de determinación lo impulsa a buscar una nueva oportunidad en el mundo de la lucha libre profesional. Inspirado quizás por un deseo de redención, o simplemente por la necesidad de sobrevivir, adopta el nombre de Lionheart y se lanza a este despiadado deporte, donde el físico y la resistencia mental se ponen a prueba constantemente. Sus inicios son humildes, participando en combates menores, con rivales fuertes y sin escrúpulos. El ambiente es sórdido, lleno de promotores corruptos y luchadores que buscan aprovecharse de los débiles. Leone se enfrenta a la pobreza extrema, durmiendo en albergues y luchando por cada centavo. A pesar de la adversidad, su tenacidad y su creciente habilidad en el ring empiezan a llamar la atención, siendo una prueba de su inquebrantable espíritu combativo, aún marcado por las sombras de su pasado bélico y sus errores. Su carrera inicia lentamente pero seguro, alimentada por su necesidad de escapar de su realidad. La perseverancia de Frank, o Lionheart como ahora se le conocía, empieza a dar sus frutos. Sus combates se vuelven más frecuentes y, aunque aún se enfrenta a oponentes formidables, su destreza y su estilo de lucha, una mezcla de ferocidad y estrategia, comienzan a cautivar al público. Su reputación empieza a crecer, no solo por su fuerza física, sino también por su coraje y su capacidad para superar las adversidades dentro y fuera del ring. Empieza a ganar más dinero, aunque todavía lejos de la riqueza, lo suficiente para mejorar su situación económica y alejarse un poco de la pobreza extrema. Este éxito relativo atrae la atención de promotores más importantes, ofreciéndole contratos mejores y la oportunidad de competir en arenas más grandes ante un público cada vez más numeroso y apasionado. La posibilidad de un gran triunfo, que le permitiría saldar sus deudas y reconstruir su vida, se acerca cada vez más. Sin embargo, su ascenso no está exento de dificultades, la envidia de otros luchadores y las trampas de la industria son constantes amenazas que debe sortear con astucia y fuerza. La soledad,
La secuela de sus malas decisiones se convierte en un oponente tan implacable como cualquiera dentro del cuadrilátero. La creciente fama de Lionheart atrae la atención no solo de los promotores, sino también de una enfermera, una mujer amable y comprensiva que ve más allá de la imagen del rudo luchador y descubre al hombre vulnerable que se esconde bajo la máscara. Esta relación le proporciona un apoyo emocional crucial, un oasis de calma en medio de la tormenta de su vida. Ella representa una esperanza de redención, una posibilidad de construir una vida diferente, lejos de la violencia y la desesperación que le persiguen. Sin embargo, la confianza no es algo fácil para Frank, su pasado atormentado le hace dudar constantemente de su valía y de la sinceridad de los demás. Mientras escala en el mundo de la lucha libre, su relación con la enfermera se convierte en un refugio, un lugar donde puede dejar caer la máscara de Lionheart y ser simplemente Frank, un hombre que lucha por dejar atrás sus fantasmas. A pesar de los peligros y las presiones, el amor y el apoyo de esta mujer se convierten en un incentivo invaluable, alimentando su fuerza y su determinación para alcanzar sus metas. La búsqueda de la redención se entrelaza ahora con el deseo de construir una vida digna junto a alguien que cree en él. El camino hacia la cima se vuelve cada vez más difícil para Lionheart. La rivalidad con otros luchadores se intensifica, convirtiéndose en enfrentamientos brutales tanto dentro como fuera del ring. Las intrigas y las maniobras de los promotores corruptos se hacen más frecuentes, creando obstáculos que Frank debe superar con inteligencia y coraje. El peso de sus deudas y la presión de mantener su estatus recién adquirido le causan una gran tensión. A pesar de su éxito, la sombra de su pasado persiste, manifestándose en pesadillas, flashbacks y momentos de profunda soledad, incluso en medio de la euforia de la victoria. La posibilidad de un gran combate por el campeonato se aproxima, pero el precio a pagar parece cada vez más alto. La línea entre la redención y la autodestrucción se vuelve borrosa, desafiando su determinación y su fuerza mental. La lucha por el campeonato se convierte en un símbolo de su lucha interna por la paz y la reconciliación consigo mismo. La meta final se acerca, pero el camino está plagado de peligros y sacrificios. La culminación del arduo viaje de Frank León llega en la forma de una lucha definitiva por el campeonato. Su rival, un campeón despiadado e implacable, representa la encarnación de todo lo que Frank ha luchado por superar, la corrupción, la traición y la falta de escrúpulos. El combate es una batalla épica, una representación física de la lucha interna de Frank contra sus demonios. Cada golpe, cada suplex, cada caída reflejan sus propias luchas, sus victorias y sus derrotas. El público, cautivado por la intensidad del encuentro, observa con la respiración contenida cómo Lionheart despliega toda su habilidad, fuerza y determinación, llevando a cabo un desempeño excepcional y demostrando su coraje y resiliencia. El resultado del combate, aunque previsible en su narrativa general, está impregnado de una tensión palpable que mantiene al espectador al borde de su asiento hasta el final, resolviendo así el arco narrativo de la superación personal de Leone. La victoria o derrota, a fin de cuentas, es solo una parte de una historia más grande de redención. El final de la película, aunque victorioso para Lionheart en el cuadrilátero, no ofrece una resolución sencilla o un final de cuento de hadas. Frank Leone ha ganado el campeonato, alcanzando la cima del mundo de la lucha libre, pero las cicatrices de su pasado siguen presentes. Ha logrado saldar sus deudas, pero la verdadera victoria reside en la reconciliación consigo mismo y en la construcción de un futuro estable y digno, junto a la enfermera que le ha ofrecido amor y apoyo incondicional. La película concluye mostrando un atisbo de esperanza, un futuro incierto pero prometedor, donde Frank, liberado de la presión del mundo de la lucha libre, puede finalmente iniciar un nuevo capítulo en su vida. La imagen final, aunque ambigua, sugiere un camino hacia la paz interior y la posibilidad de una vida plena, lejos de la violencia y la desesperación que marcaron sus años anteriores. El triunfo final no es solo el cinturón de campeón, sino la promesa de una redención que todavía está en proceso, pero que parece cada vez más alcanzable. Ha logrado saldar sus deudas y alcanzar la cima de su profesión, pero el verdadero desafío ahora reside en construir una vida estable y significativa, lejos de la violencia y el engaño que caracterizaron su pasado. La relación con la enfermera se consolida, representando un ancla en su nueva vida, un símbolo de estabilidad y amor que contrasta con la efímera gloria del campeonato.
El final no es un final feliz en el sentido tradicional, sino más bien un final agridulce que refleja la complejidad de la redención y la persistencia de las heridas del pasado. Se deja al espectador la reflexión sobre la verdadera naturaleza del triunfo y la dificultad de dejar atrás las sombras de un pasado atormentado. La imagen final sugiere un camino hacia la paz interior, un proceso de sanación que requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia, pero que, gracias a la fuerza de voluntad de Frank y al amor que ha encontrado, parece finalmente alcanzable. El legado de Leonard no reside únicamente en su victoria en el ring, sino en la inspiradora historia de un hombre que se levanta de las cenizas de su propio pasado para buscar la redención y un futuro mejor. La película deja al espectador con una sensación de satisfacción, pero también con una reflexión profunda sobre la naturaleza de la redención y el verdadero significado del triunfo. Frank ha conseguido el éxito material, la fama y el reconocimiento en el mundo de la lucha libre, pero el camino hacia la paz interior y la reconciliación con su pasado continúa. Su victoria en el ring representa un paso importante en su proceso de sanación, pero no es la panacea para sus problemas. Las cicatrices de la guerra de Vietnam y sus malas decisiones anteriores siguen presentes, aunque atenuadas por su perseverancia y la ayuda de la enfermera que se ha convertido en su compañera. El final de Leonard nos recuerda que la redención es un proceso largo y complejo, un viaje continuo que requiere esfuerzo, coraje y una constante lucha contra los propios demonios internos. La película nos deja con la esperanza de un futuro mejor para Frank, pero también con la conciencia de que las marcas del pasado nunca desaparecen por completo. La verdadera victoria, entonces, no reside solo en el logro de una meta material, sino en la capacidad de encontrar paz y serenidad a pesar de las adversidades. La película finaliza con una imagen ambigua, pero esperanzadora. Frank, retirado del mundo de la lucha libre, comparte un momento de tranquilidad con la enfermera, su nueva compañera. No hay escenas grandiosas ni celebraciones ostentoras. La imagen es sencilla, casi íntima, reflejando la serenidad que finalmente ha encontrado. El ruido y la violencia del ring han quedado atrás, reemplazados por la quietud de un futuro incierto pero prometedor, un futuro construido sobre los cimientos de la perseverancia, la redención y sobre todo, el amor y el apoyo incondicional de alguien que creyó en él, incluso en los momentos más oscuros. El viaje de Frank Leon, de veterano de guerra con deudas a campeón de lucha libre y, finalmente, a un hombre que busca la paz interior, es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la redención, incluso en los escenarios más desafiantes. El legado de Leonard reside en esa lucha, en esa búsqueda incansable de una vida mejor, y no solo en el brillo momentáneo de la fama y la victoria en el cuadrilátero. La creciente popularidad de Leonard atrae la atención de Titan Sports, una importante promotora de lucha libre. Le ofrecen un contrato lucrativo, una oportunidad de oro para escalar a la cima y finalmente saldar sus deudas. Sin embargo, el mundo de Titan Sports es aún más corrupto y despiadado que los circuitos menores en los que Frank había competido hasta entonces. El promotor principal, un hombre poderoso y sin escrúpulos, manipula a los luchadores, arregla combates y utiliza tácticas sucias para maximizar sus ganancias. Frank se encuentra navegando en un mar de mentiras y traiciones, donde la lealtad es una mercancía escasa y la ambición lo corrompe todo. A pesar de la presión y las tentaciones, Frank se mantiene firme en su ética, rechazando ofertas para perder combates a cambio de dinero. Su integridad, aunque a veces puesta a prueba, se convierte en una característica definitoria de su personaje, diferenciándolo de muchos de sus colegas y ganándole el respeto de algunos y la enemistad de otros. Su ascenso hacia el campeonato se vuelve un enfrentamiento no solo contra sus oponentes en el ring, sino también contra la propia estructura corrupta de la industria de la lucha libre. Su persistencia a pesar de la adversidad se hace más evidente, alimentando su leyenda. La rivalidad con Razor Ramón, el campeón reinante, se intensifica. Ramón, un luchador despiadado y astuto, utiliza todas las tácticas posibles, tanto legales como ilegales, para desestabilizar a Leonard. Los enfrentamientos entre ambos son brutales y llenos de tensión, cada combate un paso más cerca del enfrentamiento final por el campeonato. La presión sobre Frank aumenta, las apuestas son altas, y el riesgo de perderlo todo, incluyendo su posibilidad de redención, es una constante amenaza.
La relación con la enfermera se ve afectada por la presión de la carrera, las largas ausencias y los peligros inherentes a su profesión. A pesar de ello, el apoyo de la enfermera continúa siendo crucial, su amor y comprensión ofrecen un ancla en medio de la tormenta que es la vida de Frank. Se convierte en su confidente, su refugio, un lugar donde puede desahogarse y encontrar fuerza para seguir adelante. La cercanía con ella se convierte en su principal motivación, superando incluso el anhelo por la victoria. El camino hacia el campeonato final está pavimentado con sacrificio, riesgos y constantes pruebas tanto físicas como emocionales. El deseo de redención y el amor se vuelven la fuerza motriz que lo impulsa hacia su objetivo. La tensión aumenta a medida que se acerca la fecha del combate por el campeonato. Frank, ahora Leonard, se prepara física y mentalmente para el desafío más grande de su carrera. El entrenamiento es agotador, empujando sus límites físicos y mentales hasta el extremo. Las dudas y los miedos resurgen, fantasmas del pasado que amenazan con sabotear su preparación. Pero el apoyo incondicional de la enfermera, su amor y su fe en él, le dan la fuerza necesaria para superar estos obstáculos. Él visualiza el combate una y otra vez, imaginando cada movimiento, cada estrategia, anticipando las tácticas sucias de su oponente. La preparación no es solo física, Frank trabaja en su mente, fortaleciendo su determinación y su convicción de alcanzar su objetivo. En los días previos al combate, se concentra en la respiración, la meditación y en la visualización de la victoria, buscando el equilibrio entre la ferocidad necesaria en el ring y la serenidad mental que le permitirá controlar sus emociones durante la lucha. El peso de las expectativas, tanto de sí mismo como del público, es inmenso, pero su determinación permanece inquebrantable. La lucha por el campeonato ya no es solo una cuestión de dinero o gloria, es una batalla por su alma, por su redención, y por el futuro que quiere construir junto a la mujer que ama. El combate por el campeonato es una batalla épica, una representación visceral de la lucha interna de Frank contra sus demonios. El público, en vilo, observa cómo Leonard se enfrenta a Razor Ramón, un oponente formidable que utiliza todas las tácticas sucias a su alcance. Los golpes caen como lluvia, la sangre fluye, y la tensión es palpable. Frank, sin embargo, muestra una determinación inquebrantable, su entrenamiento y su fortaleza mental lo ayudan a superar los ataques despiadados de Ramón. El combate es una prueba de resistencia, tanto física como mental. Frank debe luchar no solo contra su oponente, sino también contra el cansancio, el dolor y el recuerdo de sus experiencias traumáticas. En momentos cruciales, recuerda el apoyo de la enfermera, su amor y su fe en él, dándole la fuerza necesaria para continuar. Es una lucha por la redención, una batalla que trasciende el ámbito deportivo y se convierte en una metáfora de la vida misma. El resultado del combate es incierto hasta el último segundo, dejando al espectador al borde de su asiento, con el corazón latiendo con fuerza, hasta el desenlace final. El combate culmina con una victoria agridulce para Leonard. Ha derrotado a Razor Ramón, conquistando el campeonato y alcanzando la cima de su carrera. El triunfo es un momento de catarsis, un punto de inflexión en su vida, pero también un recordatorio de los sacrificios que ha hecho y del largo camino que aún le queda por recorrer. Las heridas físicas y emocionales son evidentes, reflejando la brutalidad del combate y la intensidad de su lucha interna. La euforia de la victoria es palpable, pero mezclada con una profunda reflexión sobre el coste de su triunfo. La imagen del campeón, con el cinturón en su mano, no es una imagen triunfalista sino más bien una imagen de agotamiento y liberación simultáneos. El peso del campeonato es literal, pero también metafórico, representa el peso del pasado que finalmente ha logrado dejar atrás. Aunque la victoria es indiscutible, la verdadera batalla, la lucha por su redención completa, recién comienza. El camino hacia la paz interior aún se extiende ante él. El final de la película no presenta una resolución simple ni un final de cuento de hadas. Si bien Frank Leon ha logrado la victoria en el cuadrilátero, coronándose campeón y saldando sus deudas, la verdadera redención aún está en proceso. La victoria representa un paso monumental en su viaje, un símbolo palpable de su perseverancia y su capacidad para superar adversidades increíbles. Sin embargo, las heridas emocionales infligidas por la guerra de Vietnam y las malas decisiones de su pasado no desaparecen de la noche a la mañana.
La imagen final de Frank, lejos del brillo y la efímera gloria del ring, junto a la enfermera que le ha apoyado incondicionalmente, simboliza la paz que empieza a encontrar. Es una paz duramente ganada, una paz que no está exenta de la carga de sus experiencias, pero que representa la promesa de un futuro mejor, un futuro que construye sobre los cimientos de un amor genuino y una redención en continuo desarrollo. La victoria en el ring es un capítulo cerrado, pero el libro de su vida continúa, lleno de la esperanza de una nueva etapa. El epílogo de la película muestra a Frank, ya retirado del mundo de la lucha libre, viviendo una vida tranquila y sencilla junto a la enfermera. La ausencia del bullicio y la violencia del ring resalta la serenidad que ha encontrado, una paz duramente ganada después de años de lucha contra sus propios demonios y las adversidades de la vida. El cinturón de campeón, símbolo de su triunfo físico, ahora descansa en un rincón, eclipsado por la tranquilidad que emana de su nueva vida. No hay grandes gestos ni demostraciones de riqueza, la felicidad que irradia es sutil, íntima, producto de una paz interior que finalmente ha logrado alcanzar. La imagen final es un testimonio de su transformación personal, un símbolo de la redención que ha buscado incansablemente. Su victoria no se mide únicamente por los títulos obtenidos, sino por la serenidad y la paz que ha encontrado en la compañía de la mujer que lo ama y lo apoya incondicionalmente. La película concluye dejando al espectador con una sensación de esperanza y la convicción de que la verdadera victoria reside en la búsqueda de la paz interior y la construcción de una vida plena, alejada de la violencia y la desesperación que marcaron su pasado. El legado de Lionheart es una inspiración, un testimonio del poder de la perseverancia, la redención y la búsqueda incesante de una vida mejor. La película concluye con una imagen de Frank y la enfermera compartiendo un momento de quietud y serenidad. No hay multitudes ni flashes, solo la simple y profunda conexión entre dos personas que han encontrado consuelo y apoyo mutuo. La ausencia del frenesí del mundo de la lucha libre resalta la paz que Frank ha encontrado, una paz que no es la ausencia de conflicto, sino una aceptación serena de su pasado y una esperanza en el futuro. El cinturón de campeón, símbolo de su triunfo en el ring, ha quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por la tranquilidad y el amor que ahora comparten. Este final no es un final triunfalista, sino más bien una conclusión conmovedora y realista, que deja al espectador con la sensación de que la verdadera victoria reside en la paz interior y la construcción de una vida significativa, alejada del ruido y la efímera gloria del mundo de la lucha libre. El legado de Lionheart trasciende el ámbito deportivo, convirtiéndose en una historia inspiradora sobre la redención, la perseverancia y la búsqueda incesante de una vida mejor. La creciente fama de Lionheart le permite mejorar su situación económica, aunque la vida sigue siendo difícil. Se muda de los albergues a un pequeño apartamento, pero el pasado lo persigue en forma de pesadillas y flashbacks. La culpa y la soledad siguen siendo sus compañeros constantes, a pesar del éxito. Su estilo de lucha, una mezcla de técnica y ferocidad salvaje, se convierte en su marca registrada, cautivando al público y ganándose la atención de importantes figuras en el mundo de la lucha libre. Sus enfrentamientos se vuelven cada vez más duros, exigiendo un gran esfuerzo físico y mental. La presión de mantenerse en la cima aumenta, y el riesgo de lesiones es una constante amenaza. A pesar de ello, su perseverancia inquebrantable lo lleva a superar cada obstáculo, alimentando su leyenda y cimentando su reputación como un luchador excepcional. Su transformación física es evidente, pasando de un hombre desgastado y debilitado a una figura imponente y poderosa en el ring, reflejando su viaje de autodescubrimiento y superación. El camino hacia el campeonato, sin embargo, está aún lejos de estar completo, y nuevos y mayores desafíos le esperan en el futuro. La creciente rivalidad con Razor Ramón, el campeón indiscutible, se convierte en el eje central de la narrativa. Ramón, un luchador frío, calculador y despiadado, representa todo lo que Frank desprecia.